¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos sean una semana más a este espacio del Correo de Andalucía Televisión, que llamamos Lo Hablamos y que hoy vamos a dedicar a conmemorar el 9º aniversario de la desaparición y el asesinato de la joven Marta del Castillo. Han pasado ya 9 años desde que aquel 24 de enero del año 2009 unos desalmados le truncaran la vida a una sevillana que tenía toda la vida por delante. Desde entonces han pasado muchas cosas, numerosas búsquedas, 2 juicios y un cuerpo que a estas alturas sigue sin aparecer. ¿Y eso qué provoca? Pues que la familia no descanse y la familia no pueda estar en paz. Nosotros esta noche vamos a intentar recordar con protagonistas, con la familia y con todos los que están vinculados a este hecho, lo que ocurrió aquel 24 de enero del año 2009 en torno a Marta del Castillo, en León 13, en el lugar donde fue asesinada por Miguel Carcaño y en la que se tramó toda esta trama que hoy, 9 años después, hace que el cuerpo todavía no haya aparecido. Nos va a ayudar a eso, como no podía ser de otra forma, nuestra compañera Rocío Vélez. Buenas noches. Buenas noches, Mario. 9 años ya del caso de Marta del Castillo. 9 años, parece mentira, cuando hemos estado trabajando los reportajes, la entrevista, el resumen que hemos hecho para el papel, han pasado muchísimas cosas en estos 9 años, tú lo has resumido muy bien. 9 búsquedas importantes, 2 juicios, 2 sentencias del caso y lo más importante, seguimos sin saber dónde están los restos de Marta. ¿Qué es para ti lo más flagrante de todo lo que ha pasado? Aparte de lo evidente, ¿no?, que no sabemos dónde está Marta. Pues, hombre, lo más claro es que Miguel Carcaño es el asesino de la joven, es el que estaba con ella. En su chaqueta se encuentra la sangre de Marta, en su casa se encontraron pruebas evidentes de ADN de restos que lo implican y bueno, él confesó desde el primer momento y desde que confesó, en un principio en las primeras declaraciones fue como testigo, ahí lo negaba, decía que la había dejado en su casa a las 9:30 de la noche, pero en cuanto le pusieron la chaqueta con los restos de sangre de Marta por delante, se desplomó. Y desde entonces ha reconocido el crimen. Una de las cosas que vamos a ofrecer esta noche es que has estado haciendo un reportaje en el que vemos todo lo que ha sucedido en estos 9 años resumido en unos minutos. ¿Qué vamos a poder ver? ¿Algo diferente? ¿Algo que aporte este reportaje que has preparado? Pues vamos a intentar resumir lo que han sido estos 9 años del caso Marta del Castillo, cómo empieza, aquella tarde, cómo transcurre aquella tarde, cómo poco a poco se van llevando a cabo las detenciones, recordar los juicios, todas las búsquedas que hemos hecho y bueno, hemos hablado también con una de las periodistas que llevó el caso, que trabajó con la abogada también de la con familia, la abogada, ¿no?, de la familia, que también nos ha estado explicando cómo valorar la sentencia, qué posibilidades habría en caso de que Marta apareciera y con ella algún vestigio, alguna prueba, ¿no?, que pudiera reabrirse el caso. Vamos a hablar también de la cadena perpetua revisable. Vamos a ustedes un amplio repaso de lo que ha sido este caso. Pues como ven, muchas cosas le tenemos preparadas en este reportaje. Les explico cómo va a ir la noche. Vamos a ver ahora un reportaje, el que les ha comentado Rocío Vélez, donde se ofrece un recorrido por estos 9 años. Luego va a estar con nosotros Antonio del Castillo, el padre de la joven Marta, y al final analizaremos con otros compañeros, Mar Chacón, Laura Blanco, compañeras periodistas que han trabajado mucho todo lo relacionado con este caso, los errores y aciertos de una investigación que 9 años después sigue sin cerrarse, sin resolverse. Pero antes, si les parece, vamos a ver este reportaje en el que todos nos posicionamos. ¿Qué ha pasado en estos 9 años, desde aquel 24 de enero del año 2009 hasta el día de hoy? 9 años sin Marta del Castillo. 24 de enero de 2009. A las 5:30 de la tarde, Marta del Castillo Casanueva se despedía de su madre, Eva Casanueva, para siempre. Miguel Carcaño la esperaba en la esquina de su casa montado en su moto. Antonio del Castillo se cruzaba con él y con su hija, sin saber que sería la última vez que la vería. Era una tarde fría y con lluvia, que acabó en tragedia, hasta el punto de que 9 años después el paradero del cuerpo de la joven sigue siendo un misterio. Marta pasó la tarde con Miguel en una plaza de la cercana barriada de Santa María de Ordaz, donde solía reunirse con su pandilla de amigos, entre los que aquella tarde estaba el Cuco, que entonces era menor de edad.
Luego, junto con Miguel, se marcharía hasta Triana, donde había quedado con un amigo en los bajos del puente de Triana. Fue la última persona que la vio con vida. Sobre las 8 menos 5, según el relato que realiza la sentencia, Marta llegó al piso de León 13 de Miguel, donde en ese momento estaba su hermano. A partir de ahí, lo que ocurrió no está claro, pues sobre este caso hay 2 sentencias y ambas con relatos diferentes. Tampoco ha ayudado mucho los cambios de versión de Carcaño, que pese a reconocer el crimen, ha ofrecido varios relatos sobre cómo murió la joven y sobre su paradero. Posiblemente la versión sea un conjunto de todas las versiones y nos pueden dar luz y podríamos saber qué hechos pasaron realmente, pero es que ni con las 2 sentencias que tenemos sabemos qué pasó realmente aquella noche, ¿no? Lo que sí está confirmado es que a las 8:30 de la tarde Marta ya no contestaba al teléfono. A esa hora, los investigadores y los jueces creen que la joven ya estaba muerta, porque no respondió ni al mensaje ni a la llamada de una amiga, ni a esa ni a las muchas que le haría su madre a lo largo de la noche y que pusieron en alerta a la familia y amigos. La sentencia sostiene que Marta, que tenía 17 años entonces, falleció tras recibir un golpe con un cenicero que le propinó Carcaño en el transcurso de una discusión entre ambos. Para entonces, según los jueces, el hermano de Miguel ya había abandonado la vivienda. El cuco llegaría cuando la chica yacía en la habitación de Carcaño y sería él quien le ayudó a deshacerse del cuerpo. Entre los dos, y con ayuda de al menos un tercer desconocido, colocaron el cuerpo inerme de Marta del Castillo en una silla de ruedas para sacar el cuerpo del piso, dice la sentencia. Al menos un tercero, que hoy en día sigue siendo un misterio, pues los jueces absolvieron al hermano de Miguel, Francisco Javier Delgado, a la novia de este, María García, y a su amigo Samuel Benítez, porque no había pruebas que los implicaran. Ha fallado muchas cosas, ¿no? Cuando no hay un resultado positivo, han fallado muchas cosas. Ha fallado la investigación, que el principal fallo es que no hay cuerpo y que la mayoría de las personas imputadas en ese momento, acusadas posteriormente, fueron absueltas. Eso fue como consecuencia de una investigación donde se dejaron muchos vacíos. A raíz de esos fallos de investigación vienen todos los fallos posteriores, ¿no? No se le pudo aportar al tribunal sentenciador, al tribunal, todos los datos necesarios para poder condenar a todas las personas. Aunque ellos tuvieran el convencimiento de que esas personas participaron en los hechos, con la investigación y con la falta de pruebas no podrían haber hecho eso mismo. Cosa distinta y nos basamos para decir eso también en lo que pasó en menores, ¿no? En la sentencia de menores las pruebas eran exactamente las mismas, sin embargo, con esas mismas pruebas tuvo suficiente el juez de menores para condenar al menor por un delito de encubrimiento y a los mayores, si bien dice y advierte, no se les puede juzgar en este lugar porque son mayores de edad y tendrá que ser en otro lugar, si consideró acreditado la participación de ellos en los hechos. Donde se deshicieron del cuerpo es un lugar que se desconoce, dice la sentencia. El cambio de versión ha perjudicado a la investigación porque cambiaba la versión no solamente de lo que pasaba, sino del lugar donde dejaron el cuerpo de Marta. Entonces, eso hizo que la policía se fuera de un lugar a otro bailándoles el son que él marcaba en ese momento, sin dar una respuesta realmente a la petición de las víctimas, ¿no? Que era encontrar el cuerpo de su hija, que es lo que realmente siguen pidiendo actualmente. Entonces, perjudicó a la investigación, lógicamente, y ha dado lugar a que ya no se le crea cuando ha dado una última versión en la que cambia radicalmente los hechos o los que pasaron. Ahora ya nadie le cree. Aquella noche la familia buscó a Marta en hospitales y en todos los lugares que solía frecuentar con sus amigos, hasta el punto de que su padre estuvo en la vivienda de León 13. Marta no aparecía y su nombre comenzó a ser familiar para todos cuando salió en la prensa. Durante las 3 primeras semanas hubo una movilización ciudadana fortísima, que empezó con el reparto de papeles por el barrio, pegados en todos los comercios, intentando localizarla, y al final con movilizaciones, con protestas, con manifestaciones a las que se unieron rápidamente vecinos de otros barrios de la ciudad y los primeros representantes políticos que empezaron a unirse también a la demanda de la familia de que se buscase a Marta y que se la encontrase. Era también una menor, la pandilla de amigos de Marta también eran menores y teníamos que estar hablando con ellos y éramos conscientes de que era una situación muy delicada
Y estuvimos 3 semanas así, viendo cómo día a día era muy difícil determinar dónde había estado Marta, cuál era el recorrido que había hecho, con quién había estado y no había estado, porque también los testimonios de los que luego resultaron implicados eran muy cambiantes. Y eso fue así durante 3 semanas hasta que comenzaron las detenciones. Las pesquisas policiales dieron su fruto el 13 de febrero de 2009 con la detención de Miguel Carcaño, el principal sospechoso desde el principio, pero que hasta entonces había contado a la policía que dejó a Marta en la puerta de su casa a las 9:30 de la noche. Los agentes le mostraron una mancha de sangre de Marta en su chaqueta y se derrumbó. El 13 de febrero se detuvo al que había sido su novio, Miguel Carcaño, el 14 de febrero a su amigo Samuel, el 15 de febrero al hermano de Miguel y a un menor, al Cuco, que también formaba parte de la pandilla, y a partir de ahí cambiaron todas las versiones que teníamos al principio sobre lo que había ocurrido durante esos días. En tan solo un fin de semana había 4 detenidos. El quinto, la novia del hermano de Miguel, llegaría días después. Para los agentes, el círculo estaba cerrado. Sin embargo, cuando se detuvo a Miguel Carcaño no se aclaró la situación como todos esperábamos en un primer momento, sino que siguió complicándose, porque Miguel Carcaño empezó a dar una versión sobre lo que había pasado en la casa y lo que habían hecho con el cuerpo de Marta, una vez que confesó que efectivamente la había matado, que llevó a primero iniciar unas búsquedas en el río, que duraron también muchas semanas y que trajeron un montón de efectivos policiales, a los bomberos, al ejército, a un montón de gente a distintos tramos del río Guadalquivir. Durante un mes los investigadores estuvieron rastreando el río palmo a palmo, tanto hacia la desembocadura como hacia arriba, partiendo del puente peatonal de Camas, desde donde dijo Miguel que la arrojaron. Se utilizaron señuelos y hasta un rastrillo de grandes dimensiones sin encontrar nada. Fue entonces cuando Miguel dio el primer giro al caso al declarar que el Cuco y él violaron a Marta y que luego se deshicieron del cuerpo arrojándolo en un contenedor. El cambio de versión de Miguel Carcaño hizo que el escenario de la búsqueda se trasladara aquí, hasta el vertedero de Sevilla. Durante un mes los agentes estuvieron rebuscando entre toneladas de basura sin éxito alguno. Fue uno de los trabajos más duros de toda la investigación. 3 agentes revisaron de forma minuciosa los restos de basura sin encontrar siquiera algunas de las pertenencias de Marta. Nada. Fue la segunda de otras muchas búsquedas. Se buscó en incineradoras, se buscó en pozos, en campos, se volvió muchas veces al río, al entorno de la casa en la que vivía Miguel entonces. Se hicieron muchísimas búsquedas, que cada una de ellas parecía la definitiva, pero que al final lo que hacían era ir encadenando nuevas versiones y volver a recomponer toda la historia desde el principio, con lo que hubo un momento en el que la propia policía, por más claras que tenía sus investigaciones, no podía más que buscar en una y en otra localización, porque era lo que demandaba la familia y lo que demandaba la sociedad, que se buscase allí donde pudiese estar el cuerpo de Marta. Pero Miguel no fue el único que ofreció versiones sobre lo ocurrido. La que era su novia en el momento relató a la policía que Miguel le había confesado el crimen aquella noche y que la había enterrado en un terreno situado tras su casa en la barriada de Caño Ronco, en Camas. Hasta allí se trasladó la búsqueda que con la ayuda de una excavadora levantó cada palmo de tierra. Las esperanzas de la familia se desvanecieron de nuevo cuando semanas después la policía dio por terminada la búsqueda. Sin embargo, no sería la única vez que se rastrearía en la zona, pues una información recabada por el abuelo de la joven llevó a buscar en la conocida como Ruta del Agua, que une las localidades de Camas y Valencina, a caballo, a pie, pozo a pozo y sin rastro de la joven. Mientras tanto, en los juzgados arrancaba el primer juicio, el que se celebró contra el Cuco, separado del resto por ser menor de edad. Comenzaba un 24 de enero de 2011, 2 años después de la desaparición de Marta. El Cuco fue condenado a 3 años de internamiento y a 1 de libertad vigilada por un delito de encubrimiento, y en octubre de ese mismo año llegaba el gran juicio, tras un nuevo cambio de versión de Miguel, que ahora acusaba a su amigo Samuel de llevarse el cuerpo con la ayuda de su tío. El juicio del caso Marta del Castillo fue también muy singular, primero porque se juzgaba por una parte a los adultos y por otra parte al menor. Sabíamos desde el principio que iba a haber 2 procesos judiciales y eso complicaba mucho las cosas, pero sobre todo porque cuando comenzó el juicio de los adultos fue el primer momento en el que la familia de Marta volvió a verse cara a cara con los acusados, con los detenidos,
y los amigos, la pandilla de Marta, también se reencontraron tanto con la familia como los detenidos, y eso dio momentos de mucha emotividad en el juicio. La familia conservaba la esperanza de que en el mismo se pudiera conocer por fin cuál era el paradero del cuerpo de su hija, después de que incluso un empresario llegara a ofrecer una importante suma a quien revelara una pista cierta. En la vista se llegó a celebrar un careo entre Miguel y Samuel que fue decepcionante. Lo único que te quiero decir que ya que estás pues, implicado conmigo, que digas a dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión y se ve que tu actitud es lo más pasota que se puede hacer. Te voy a contestar, ¿crees, ladrón, que todos son de su misma condición? Eso es lo primero. Y explícame tú, con el mayor respeto a todas las personas de la sala, ¿quién te cree tú que tú, una persona, mata a una persona? ¿Y quién se va a creer de esta sala? Y con el máximo respeto a todas las personas que hay en la sala, ¿quién se prestaría a ayudar a desaparición de un cuerpo cuando otra persona es el que la ha matado? Porque yo, no. Y explícame cómo es posible que supuestamente tú me estés metiendo en una hora de 9:15, 9:30 aproximadamente, cuando en esa hora estoy yo con mis testigos en Montequinto y me dices con un coche inventado que ninguna amistad mía tiene ese coche. Vale, muy bien. Explícame, porque tú las cosas que dices son sin aportar pruebas. Explícame tú, por ejemplo, que dices los tickets de autobús. Yo todavía esos tickets nunca han aparecido, no sé. Sí, pero es que a ti no te tengo que demostrar nada, se lo tengo que demostrar al jurado. Por eso, ¿no? Yo intento demostrar que tú ese día no cogiste de autobús, tenías coche. Entonces, por ahí intento decir que sí, que tú viniste a mi casa con coche, no en autobús, como tú dices. Y que tampoco apareciste por la casa, también es mentira, ¿no? Porque igual que tú apagas tu móvil, y está confirmado que tú apagas el móvil, en esa época tú eras más listo que yo. Por eso tú estás en libertad y yo estoy en prisión. Sí, yo soy Forrest Gump, que desde Montequinto a tu casa tardo 5 minutos, ¿no? No. O sea que o tengo un hermano de Melo o soy el primo de Forrest Gump. Es que, señoría, discúlpeme, pero como usted comprenderá, en acusaciones falsas... Con acusaciones falsas no puedo, es normal que me hierva la sangre, con mi disculpa, señoría. Y como te he dicho, a ti no te tengo que demostrar absolutamente nada, a quien se lo tengo que demostrar al señor juez y a sus compañeros, y no tengo que demostrarte nada, ni a ti, ni nada, porque si yo estuve en Montequinto con el paso del proceso judicial, con el proceso... Sí. Sí. Sí, señoría. Pues que es fácil aquí acusar en este país sin aportar pruebas y por el contrario, haz como yo, que hablo y aportando pruebas, las aportaré. Y llegó la sentencia. De los 4 adultos que se sentaron en el banquillo, solo fue condenado Miguel Carcaño. Debía cumplir 21 años y 3 meses de prisión por los delitos de asesinato y contra la integridad moral. Una decisión que sería confirmada por el Tribunal Supremo, que además le condenaría al pago de los más de 600.000 euros que costaron las búsquedas. Con la sentencia no estamos satisfechos porque en la sentencia resultaron absueltos determinadas personas que nosotros considerábamos que eran culpables. Además, en ese juicio se acusaba por más delitos que, desgraciadamente, al no haber cuerpo, no pudieron ser acreditados. Pero ciertamente, sin estar contentos con la sentencia, no dejamos de reconocer que fue una condena importante. Pero la sentencia no cerró el caso Marta del Castillo, pues seguía faltando lo más importante, el cuerpo. El juzgado de instrucción número 4, que fue el que dirigió la investigación, mantiene una pieza separada para continuar con la búsqueda de la joven. En 2013, Carcaño vuelve a sorprender con un nuevo cambio de versión, en la que señala directamente a su hermano. En su nuevo relato explica que Marta intentó defenderle en una pelea con su hermano y que éste le asestó un golpe con la culeta del revólver. Luego, entre ambos, la trasladaron hasta la finca de la Majaloba, en La Rinconada, donde se llevaron a cabo sendas búsquedas en 2 puntos distintos sin éxito alguno. La desesperación se apodera de los agentes que llegaron a someter al joven al llamado test de la verdad. Miguel fue trasladado a Zaragoza y el resultado se tradujo en varios rastreos en una zona de escombreras muy cercanas al río y al puente desde que inicialmente dijo Carcaño que la habían arrojado. Allí, en camas, miraron en 2 ocasiones distintas y se llegaron a localizar huesos humanos, que resultaron ser de hace un siglo.
Más tarde se volvería a una estación de bombeo próxima, donde los buzos revisaron un pozo. Todo de todas formas viene por fallos que hubo en la investigación, ¿no? Mucha precipitación al principio, ¿no? De querer detener y querer resolver el asunto muy rápidamente, cuando quizás con calma se hubieran podido conseguir más pruebas que al final nos hicieron falta para mantener la acusación. Hasta entonces el caso estaba en manos del Grupo de Menores de la Policía Nacional, hasta que fue trasladado a una unidad especializada en casos de gran dificultad en Madrid. La esperanza resurgía cuando a principios del año pasado se rastreó la dársena del Guadalquivir, a raíz de un informe de un criminólogo y un geólogo que marcaban varios puntos sospechosos en el tramo del río entre los puentes de la Barqueta y el Alamillo. El nuevo fracaso puso en manos del grupo de homicidios la investigación, que sigue revisando el caso en busca de nuevas pistas. Fruto de sus primeras gestiones fue la última gran búsqueda, que llevó hasta un campo bajo la S30 cerca de Camas, un lugar frecuentado por el hermano de Miguel, ya que era allí donde iba a practicar tiro debido a su profesión de vigilante de seguridad. Tras otro nuevo fracaso, la familia de Marta tiene sus esperanzas puestas en la causa abierta contra la madre del Cuco por falso testimonio, abierta después de que unas grabaciones desvelaran que ella supuestamente pudo conocer lo ocurrido la noche de ese fatídico 24 de enero de 2009. Hoy, 9 años después, en el número 3 de la calle Argantonio ya no hay velas ni carteles que recuerden a la joven en aquel altar improvisado en el que se convirtió su bloque. Pero su familia y amigos la recordarán como lo hacen desde el día en el que se la arrebataron. Una vida arrebatada a una familia, como han visto en este magnífico reportaje en el que hemos resumido 9 años desde la desaparición y el asesinato de Marta del Castillo. Rocío, enhorabuena. Muchas vaya gracias. Trabajazo. Y vaya reportaje en el que nos hemos puesto al día perfectamente de todo lo que ha sucedido, tantas búsquedas, tantos capítulos y la sensación de impunidad que queda después de todo esto, ¿verdad? Pues sí, porque además esta familia, al final se han quedado con la sensación de que no se ha hecho justicia, no pueden descansar porque no tienen el cuerpo de Marta. Miguel ha dado tantas versiones que realmente tienen una sentencia que dicen que, bueno, que la mata de un golpe, pero claro, siempre yo creo que les quedará la duda de si alguna de las que han contado es verdad, o como decía su abogada, que a lo mejor lo que realmente pasó aquella noche es un poco de cada una de las versiones. Y todo, ¿no? eso construye una gran verdad que no vamos a saber, pero bueno, ¿no? Y cómo hemos seguido todas las búsquedas, hemos estado pendientes, el dinero invertido, la indignación de toda la sociedad, no solo sevillana, de todo el país, todo un cúmulo de circunstancias que a mí me hacen pensar cómo estas personas que están implicadas pueden dormir por las noches. Hombre, está claro que, hay sentencias que dicen que están absueltos, que no tuvo nada que ver, pero bueno. Sí, el propio pero Miguel vamos Carcaño. a hablar, por ejemplo, de Miguel Carcaño y del Cuco, ¿no? Que el Cuco ha cumplido ya una condena por encubrimiento. Él sostiene que no lo sabe. Su madre ahora mismo también tiene un proceso judicial abierto por un posible falso testimonio, ¿no? Hay unas grabaciones ahí que apuntan a que podría conocer dónde está el cuerpo. La familia de Marta va incluso un poco más allá y cree que pudo tener más participación que la de solo saber dónde está el cuerpo. Nosotros habíamos querido que esta noche nos acompañara en el plató Antonio del Castillo, el padre de Marta. Cuando lo llamamos y nos pusimos en contacto con él, nos dijo que esta noche, la del 24 de enero, la quería pasar en casa, con su familia, con sus amigos, porque es una noche triste, como no podía ser de otra forma. Le agradecemos que al menos nos haya atendido de otro modo. Con Antonio del Castillo estuvimos durante el día de ayer, por la mañana, tomando un café, charlando en una entrevista que van a poder ver dentro de un ratito, dentro de muy poco aquí, en el Correo de Andalucía Televisión. Un encuentro, una charla en la que se abrió por completo, en la que nos contó todo lo que bajo su punto de vista ha dificultado la investigación en estos años y en la que habló de muchos asuntos vinculados con la desaparición y el asesinato de su hija. Así que comprendemos perfectamente que Antonio del Castillo quiera estar hoy donde tiene que estar, que es con su gente y con su familia, y que de algún modo u otro vaya a estar con todos ustedes y con el Correo de Andalucía Televisión a través de esa entrevista, que ya les digo que no deben perder nada de lo que dice a lo largo de esa entrevista. Tú que lo conoces bien, Rocío, ¿qué Antonio nos encontramos ayer?
Pues yo la verdad me encontré un Antonio, me lo esperaba más derrotado después de que Diana Quer apareciera, que para ellos bueno ha sido un palo por la comparación, ¿no? Casos similares, no iguales, y que en este caso sí esta familia haya podido encontrar el cuerpo. Él hablaba incluso de envidia sana, que es muy duro escuchar a un padre decir que envidia a otro. De unos padres que han perdido a su hija. Exactamente, porque pueden enterarlo. Me lo esperaba que iba a estar más derrotado. Creo que Antonio ha tenido un efecto contrario, ¿no? Que lo veo ahora con ganas de seguir luchando, de seguir buscando a Marta y así él no lo expone, vamos. Le vamos a ofrecer un pequeño adelanto de esta entrevista que van a ver a continuación, después de publicidad, dentro de un ratito. Le preguntábamos a Antonio si a estas alturas, 9 años después del asesinato de su hija, tenía esperanzas de encontrar el cuerpo de Marta y, lo más importante, ¿quién creía él, Antonio del Castillo, que sabía dónde estaba Marta? Que puede que el Cuco lo sepa, el Samuel lo sepa, que se lo hayan contado, y Miguel Carcaño me lo dijo a mí en prisión. Mi hermano fue a tiro hecho, yo iba detrás, y mi hermano fue a tiro hecho. Y es el hermano y Miguel Carcaño. El hermano me refiero a Francisco Javier Delgado Moreno. Pues Antonio del Castillo es muy claro, Rocío. Miguel y su hermano son los que saben dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Eso cree Antonio. Antonio cree que ahora Miguel Carcaño está diciendo la verdad. En parte, imagino que también piensa eso. Bueno, Miguel ahora mismo no va a nadie verlo en prisión, está allí solo, y él cree que ahora es cuando está contando la verdad. Es curioso también este caso, ahora escuchando a Antonio estoy un poquito reflexionando, que aunque haya una sentencia que asuelve, ¿no?, a estas 4 personas, desde luego es un caso también peculiar por ese efecto, porque están cumpliendo una condena social. Sí. La sospecha sobre ellos sigue estando, pese a tener una resolución judicial en firme. Porque nadie acabó satisfecho con esa sentencia, que la sentencia es la que es, y la ley está para acatarla, y lo que dicen los juzgados, ahí está. Pero nadie acabó satisfecho, ni la familia, ni los abogados, ni la sociedad. Pues no, porque es que este ha sido un caso con muchas luces y con muchas sombras, ¿no? Evidentemente en la investigación hubo fallos, pero bueno, también fue una investigación que consiguió detener al autor del crimen, poner a 4 personas más a disposición de la justicia y conseguir finalmente una sentencia por asesinato sin cuerpo. Eso también hay que reconocerlo, y el esfuerzo policial, exactamente. Pero a su vez no ha contentado a nadie, y principalmente porque el cuerpo no ha aparecido. No ha aparecido, y porque hay una sentencia que queda abierta, porque habla de una tercera persona, o sea que el Cuco y Miguel, exactamente, sacan el cuerpo de Marta del Castillo de León XIII con la ayuda de una tercera persona desconocida y que está en un lugar desconocido. Entonces la propia sentencia deja ahí flecos abiertos. Y para el que se ha apostado siempre, o se ha señalado a ese hermano de Miguel Carcaño, pero claro, sin pruebas uno no puede decir nada más, solo que supuestamente parece ser que este señor ayudó, pero claro, la justicia está para que se demuestre todo este tipo de cosas. Hablaba Rocío de la comparación entre el caso de Marta del Castillo y el de Diana Quer. Antonio del Castillo, junto a los padres de Diana y a otras personas que se han visto afectadas, por ejemplo, el Juan José Cortés, ¿no?, el padre de Mariluz, por casos muy parecidos a este, llevan tiempo peleando porque el gobierno de España no acabe con la prisión permanente revisable, que saben ustedes que hay varios grupos en el Congreso que han aprobado que se retire, ahora mismo está la causa en el Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ellos han estado recogiendo firmas por todos los lugares del país para que la prisión permanente revisable se mantenga. Así explica en la entrevista que van a ver dentro de un momentito aquí en el Correo Antonio del Castillo por qué es importante que la prisión permanente revisable siga en vigor. La prisión permanente revisable está recogida la firma y basada en el sufrimiento de muchas víctimas, de niñas pequeñas, de niños pequeños como los de Córdoba, niñas no tan pequeñas como la mía, con 17 años. Está basada en la sangre y el asesinato de muchas personas vulnerables, ¿no? Pero sí podemos evitar la salida de esos criminales, de que utilizan a las mujeres como un trapo y después la tiran a un pozo, y que a los 2 días o a los 4 o 7 años estén en la calle. Más claro el agua, que diría aquel.
Palabras de Antonio del Castillo en una entrevista que van a ver dentro de nada, después de publicidad aquí en el Correo de Andalucía Televisión, en Lo Hablamos, que concedió a esta casa ayer por la mañana. Rocío, en el lado más humano, 9 años, una familia desestructurada, rota, unos padres totalmente rotos por el dolor, desbordados por el dolor, y la entereza que nos decía al final: mientras tenga algo que hacer por mi hija, aquí voy a estar. Exactamente. Antonio nos decía que quiere jubilarse para seguir buscando a su hija, y él sigue ahí la lucha. Creo que además de los dos padres, el que ha cogido, por lo menos la frente bandera, a los ¿no? medios, ¿no? Eva, por supuesto, está ahí, tiene también otras 2 hijas, tiene una nieta, pero él tiene como esa deuda con Marta, ¿no? Yo creo que tiene ese sentimiento de que se lo debe a Marta y que no le puede fallar. El último adelanto que le damos antes de mostrarle la entrevista. Atentos a lo que decía Antonio del Castillo cuando le preguntábamos si algún momento de su vida perdonará a Miguel Carcaño. Yo sigo la ley y respeto la ley, pero yo no puedo perdonar. No puedo perdonar. Mi vida cambió, ese día cambió mi vida, la de mi mujer, la de mis hijas, la de toda mi familia. Yo no voy a perdonar la vida a ese hombre, nunca. Nunca lo perdonará, decía Antonio del Castillo. Bueno, pues Rocío, vamos a ver la entrevista. Nosotros ya la hemos visto, sí, y decimos que no se la deben perder porque ha sido una es entrevista interesante. dura en algunos momentos y emocionante, pero le agradecemos mucho a Antonio del Castillo que nos atendiera. Bueno, no te marches, que luego viene la tertulia, llega Mar Chacón, llega Laura Blanco, y junto a Rocío Vélez vamos a analizar todos los errores y aciertos de la investigación del caso Marta del Castillo. Pausa para la publicidad y enseguida, a la vuelta, la entrevista con Antonio del Castillo. Aquí estamos en esta mañana con Antonio del Castillo, al que le agradecemos que haya atendido al Correo de Andalucía Televisión en estas fechas que coinciden con el 9º aniversario del asesinato de Marta, y también con otros acontecimientos que han dotado de actualidad a esta fecha. Hoy es un día complicado, hoy es un día en el que todos los compañeros quieren hablar con él, por eso le agradecemos especialmente que hoy esté aquí. Antonio, muchas gracias por atendernos. Gracias a Lo vosotros. primero, ¿cómo estás en estos días? Bueno, pues estamos desgraciadamente como cada 24 de enero que va llegando, y vemos pasar el tiempo y seguimos igual, ¿no? Año tras año, esperando que una llamada de la policía de que ha encontrado el cuerpo de Marta, pero esa llamada desgraciadamente no llega. Estos días imagino que son todavía más complicados, no solo en tu caso, sino para toda la familia. ¿Lo vivís de algún modo? No, ¿verdad? Yo mañana, como he dicho, yo no voy a coger teléfono ninguno y a trabajar, porque para mí no es... no quiero que sea ningún día en especial, ¿eh? El hecho de que yo no fuera a trabajar para mí sería un día algo no habitual y yo no quiero eso. Yo, el día del asesinato de mi hija, no quiero nada especial. Mi mujer se quedará en casa, ella piensa de otra manera, ella no va, le resulta difícil y estaremos en casa con los amigos, la familia, y así lo pasaremos. Este 9º aniversario coincide, pues bueno, que hace poco se resolvió otro caso similar al de Marta. Se encontraba el cuerpo de Diana Quer después de la confesión del chicle. ¿Por qué no pasó lo mismo con el caso de tu hija? ¿Por qué crees tú que no pasó igual? Bueno, esa respuesta no te la podría dar yo, te la tendría que dar lo que es la Policía Nacional y quien llevó la investigación, ¿no? Yo realmente admiro a los investigadores que han llevado el caso de Diana Quer, un caso muy, muy complicado, todos lo veíamos complicado, ¿no? A la hora de detener a este individuo, bueno, algunos hablan de suerte, de que cometió el error de intentar, yo creo que ya estaban ahí detrás de hecho, lo que tiene lo demuestra así. Yo no le voy a quitar mérito, es un caso muy complicado, en un sitio, en un pueblo, en fiesta, en verano, en agosto, que mucha gente de afuera y desaparece sin encontrar teléfono,
Me encontraron el teléfono afortunadamente y bueno, yo lo que temía es que una vez cogido a este hombre no quisiera confesar dónde está el cuerpo, empezar a decir distintas versiones como Miguel Carcaño y esto se convirtiera en otro caso como el de mi hija, ¿no? Tan desgraciado y esos padres que llevaban 500 días sin saber dónde está su hija, como os digo, es un prólogo de lo que hemos pasado nosotros. Nosotros llevamos 9 años, en día habría que hacer la cuenta, ¿no? Pero imaginarse esa familia sin saber lo que ha pasado y yo me alegro mucho por ello, tengo envidia sana de ellos, de que puedan tener a su hija, la han enterrado y ahora tienen que tirar para adelante. Pero a Miguel Carcaño, él confesó el crimen, el caso del chicle incluso lo está negando, ¿no? Habla de un posible atropello. ¿Qué pasó? Porque la policía ni consiguió ni con Miguel Carcaño ni tampoco el Cuco, el otro que ha sido condenado por este caso. La policía empezó cometiendo errores desde la hora en que se pone la denuncia, empezó ya los primeros errores. Tardaron en ir a buscar a Miguel Carcaño, a mi casa la primera persona que llega el lunes, en vez de ser un policía, es un periodista. Yo creo que el que llevaba en ese momento la investigación, un tal Miguel Jiménez, ese hombre estaba encabezonado de que mi hija se había ido. Después, otro graso error, que el grupo de menores coge el caso, un grupo que bueno tendrá su medalla y su mérito con otro tipo de delitos, pero no con este tipo de delitos. Se ha demostrado de que no era el equipo adecuado para coger este caso, eso ha entorpecido o no han sabido resolverlo. Miguel se dedica a dar distintas versiones, en vez de vamos a buscar el cuerpo antes de que hable o diga qué hizo, porque eso es muy importante, es más importante dónde está el cuerpo que realmente lo que hizo o lo que no hizo. Ya el forense dirá lo que hizo, ¿no? Y bueno, se ha ido encadenando errores uno detrás de otro durante 9 años, se han hecho muchas búsquedas. Es cierto, yo ahí, como sabéis, no puedo tener quejas. La policía ha pasado calor, frío y muchas penurias en el campo. Yo ahí me tengo que descubrir ante ellos. Pero lo que es la investigación ha sido un desastre por todos lados. Donde mire, que han hecho un esfuerzo gigantesco en buscarla, sí, pero lo que es la investigación ha sido mala, vamos. Han pasado, decía Antonio, 9 años, muchas búsquedas, de las que todos hemos sido testigos. ¿Usted cree, después del paso del tiempo, de todo lo que ha vivido, que Miguel Carcaño realmente sabe dónde está el cuerpo de Marta? Yo pienso que sí, que aquí las únicas personas que saben dónde está el cuerpo de Marta, con seguridad, que puede que el Cuco lo sepa, el Samuel lo sepa, que se lo hayan contado, y Miguel Carcaño me lo dijo a mí en prisión. Mi hermano fue a tiro hecho, yo iba detrás y mi hermano fue a tiro hecho. Y es el hermano y Miguel Carcaño. El hermano me refiero a Francisco Javier Delgado Moreno. O sea, que lo sabe. Y de todas las versiones que él ha dado, porque también hemos asistido a muchos cambios de versiones, ¿usted cuál es la que más cree que se acerca a la realidad? Yo creo que se acerca a la realidad. La última declaración que hizo en prisión, creo que fue en el año 2012-2013, que los inspectores del Grumen habían cogido confianza con él y en prisión le tomó declaración delante de su abogada y la firmó. Y en esa declaración acusa al hermano, a Francisco Javier Delgado, de haber sido el autor de la muerte de Marta, a base de golpe con un revólver que solía llevar para ir a trabajar al bar que tenía. En el transcurso de una pelea entre ellos, mi hija se mete, lo coge por detrás por el cuello y el hermano saca un revólver que llevaba
en el cinto y empieza a golpearla. Ese yo creo que es el relato que más se aproxima, pero cuando llega esto al juez del número 4, don Francisco Asís Molina, este hombre ya quemado por tantas mentiras y por lo que ha pasado en el transcurso de los años, no le da credibilidad, dice que es la palabra de uno contra la de otro y lo archiva provisionalmente. Y Antonio, el año pasado tú acudes a prisión a ver a Miguel, coincidiendo con una de las búsquedas que se hacen en el río. ¿Esa es la versión que te cuenta Miguel Carcaño? Esa misma es la que me cuenta Miguel Carcaño allí. Él te cuenta y él me dice que fue con el hermano y que fue a tiro hecho. Que él prácticamente no sabía por dónde iba porque no se solía mover fuera de la capital. Pero que el hermano conducía y iba a tiro hecho. ¿Y esa declaración la hace Miguel también ante la policía? Sí, sí. Y está firmada por él. ¿Y qué ocurre para que no haya novedades? Porque el juez no se lo cree. El juez no se lo creyó y de hecho mi abogado no se lo creyó y bueno, yo rompí la relación con mi abogado que tenía porque yo estaba convencido y él decía que no y que él no se creía eso y ya está. Claro, el problema fue que en Majaloba tampoco se encuentra nada, claro, que es lo que él dice. Hay de hecho un policía jubilado que él habla de otro punto que Miguel sí, pudo... es que por aquella zona hay dos carreteras paralelas, una que daba a Largaba y otra que llega a la Rinconada, que son muy similares. Hay muchos revuelcos muy similares y bueno, Miguel, como me dice, iba detrás del coche, no sabía por dónde iba y no sabía dónde iba. Y de noche, bueno... Podemos creerlo o no creerlo, pero él indica ese sitio, ese entorno. ¿Incluso creéis la posibilidad de que a lo mejor el hermano pudiera en algún momento llegar a cambiar el cuerpo? Hombre, después, a ver, yo te digo por razonamiento lo que yo haría. Si yo tuviera mi vida en manos de mi hermano, que me puede delatar en cualquier momento, yo me arriesgaría una noche en un capítulo así, antes de que dejar mi vida en manos de mi hermano. Fue claro y explícito en lo que me dijo. Y yo creo que si la policía tirara por ahí, pudiera quitarle la coartada que tiene, como en el tema del chicle, también tiene la mujer que le da coartada esa noche. Que un comentario que hizo esta mujer a uno de los policías que dijo me he ganado el piso cuando le dio coartada. Una dice una hora, pero hay una cámara de seguridad que lo pilla entrando en su bloque a una hora determinada y saliendo. ¿Desde entonces se ha vuelto a ver con Miguel Carcaño o con alguno de los otros implicados? No, los otros, dos viven en Francia, en un pequeño pueblo de Francia y están trabajando allí y bueno, y el hermano pues creo que está aquí en Sevilla ahora. ¿Y volvería Antonio a volver a solicitar otra visita a Miguel? No sé si lo ha hecho, si tiene pensado hacerlo para intentar conseguir algo más. Es que si yo supiera que me fuera a decir, pero yo creo que es que me va a volver a contar lo mismo. Entonces yo creo que aquí la que tiene que actuar es la policía y la policía, a ver, no sé si decirte que está perdida o es que nunca encontró el camino. Y son ellos, yo puedo buscar por indicio, porque alguien me cuente algo, puedo buscar, pero yo no tengo los datos que deberían de tener ellos. Ellos son los que tienen que buscar con los datos objetivos, lógicamente con una investigación. Yo no puedo, ojalá pudiera yo coger todos los datos que tienen o algunas cosas que tienen y bueno, y buscar. El año que viene sí casi se cumple el ecuador de la condena de Miguel prácticamente. Ya sabe usted que puede empezar a solicitar algún tipo de permiso. Bueno, ya puede solicitar. A las 3/4 partes de la condena ya puede solicitar permiso. No sé qué le parece a usted eso o qué sensación le da el hecho de que pueda encontrárselo un día por la calle, ¿no? Si lo solicita. A mí me da ya mucha pena de este tipo de justicia que a un individuo como Miguel, tanto que ha mentido, tanto que daño que ha hecho, que le dieran permiso, sinceramente. Y
Hoy en día puede solicitar los permisos, 36 días al año creo que puede tener, pero yo espero sinceramente de que no le den permiso, o si lo pide o no, y que no me lo pueda encontrar por la calle, sería muy desagradable. ¿Usted ha llegado o llegará algún día a querer perdonar lo que ha hecho? No. Si le dice al menos dónde está su hija. Yo perdonar no voy a perdonar, yo no soy cristiano que pone la otra mejilla. Yo eso de perdonarlo, a matar a mi hija, y yo sigo la ley y respeto la ley, pero yo no puedo perdonar. No puedo perdonar, mi vida cambió, ese día cambió mi vida, la de mi mujer, la de mis hijas, la de toda mi familia. Yo no voy a perdonar la vida a ese hombre, nunca. A Miguel Calcaño, cuando fue juzgado, en ese momento no se le podía aplicar la prisión permanente revisable, que ahora está en vigor. ¿Usted es contrario a que se derogue, no? Hombre, por supuesto. Mira, la prisión permanente revisable está recogida la firma y basada en el sufrimiento de muchas víctimas, de niñas pequeñas, de niños pequeños como los de Córdoba, niñas no tan pequeñas como la mía, con 17 años. Está basada en la sangre y el asesinato de muchas personas vulnerables, ¿no? Ha sido un logro social poder conseguirla. Hemos luchado, hemos recogido firmas puerta por puerta, tanto Juan José Cortés como yo anteriormente, como otras personas que, aunque no han estado ahí, han ayudado, de mesas que se han puesto de personas sin conocerlas, en Bilbao, en Valencia, en Castellón, por todos los sitios. Ese esfuerzo vamos a quitarlo una vez que se ha conseguido, porque una serie de señores se crean los más demócratas, los mejores, los más buenos, cuando esa prisión permanente revisable la tenemos en el entorno europeo, pero tanto en Francia, en Italia, en Alemania, es que el derecho comparado lo tenemos al lado. Estamos hablando de una unión europea que es que realmente es una unión monetaria. Aquí lo único que interesa es el dinero de los negocios, y la Unión Europea es toda una falsedad enorme, porque teníamos que tener una legislación en derecho penal, si no igual, muy similar. Y esta prisión permanente revisable es que ni siquiera han esperado estos partidos políticos al Constitucional, a que se pronuncie el Constitucional. ¿Por qué? Porque ellos saben que es constitucional plenamente. Lo que pasa es que por una serie de intereses políticos que de verdad que no los entiendo, porque si es una mayoría del 80% de los ciudadanos que quieren este tipo de pena, que ahí se están viendo todos sus votantes, que hay votantes de tanto de Izquierda Unida, de Podemos, de un partido y otro, que están a favor. Entonces, ¿a qué quieren ellos derogar algo que sus votantes están a favor? ¿Y usted cree que con este tipo de condena, qué se evita? No vamos a evitar nada. O incluso, ¿estáis en contra de que una persona que comete este tipo de delitos no cree que se pueda reinsertar? Vamos a ver, no podemos evitar los asesinatos, pero sí podemos evitar la salida de esos criminales, de que utilizan a las mujeres como un trapo y después la tiran a un pozo, y que a los 2 días o a los 4 o 7 años estén en la calle. Si un juez o el psicólogo de la prisión se sea responsable de lo que va a hacer ese individuo en la calle cuando salga, las cosas cambiaban. En el caso de Chicle, de hecho, se ha detenido por esa reincidencia, además. Efectivamente, es que si un juez penitenciario o los psicólogos de la prisión donde ese tío ha estado y lo saquen a la calle, si hace algo, que vaya para adentro, él, el juez y el psicólogo. Firme. O sea que no cree usted, por ejemplo, en el caso de su hija, ¿no?, que si Miguel Calcaño saliera de prisión, llegaría a reinsertarse en la sociedad. Bueno, yo no te puedo decir. Si usted lo conoce algo más que nosotros. Yo pienso que lo que pasó con mi hija fue, ya te he dicho anteriormente, que yo no creo en la violación, que
que dijo que como te digo, creo la última versión que dijo que fue un golpe, que si esto lo otro. Lo mismo a este individuo no se le podía aplicar, ¿vale? O a lo mejor es reinsertable, que no lo sé. No te lo puedo decir. Pero que hay muchos individuos que, sobre todo los lobos estos solitarios que atacan a las mujeres o violan a las mujeres, esos son los peores criminales. No te digo a lo mejor una pelea de una persona que mate a otra, no sé, pues esos son los jueces, pero hay que evitar que tipos que no se pueden reinsertar a la sociedad, pues No estén. tengamos que tenerlo. Estábamos hablando de los políticos, ahora está en Madrid como ministro Juan Ignacio Zoido, que ha sido alcalde de Sevilla y Sí. que públicamente le apoyó mucho, no sé, en lo privado. ¿Cree usted que esa presencia del ministro Zoido en Madrid puede ayudar a algo a terminar de resolver este caso? No sé si le ha dicho Hombre, algo en este tiempo. mira, yo he hablado con el ministro, hablo más a menudo de lo que sabéis. Yo creo que el ministro, si puede ayudar aquí a algo, es a poner en marcha la investigación. A decir, señores, tenéis que tener orgullo, la Policía Nacional tiene 100 y pico de años en este país, este caso no se puede quedar así, tenéis que tener un orgullo profesional respetable y tenéis que tenerlo limpio y por delante de todo, y esto hay que resolverlo. Yo creo que eso es lo que puede hacer el ministro. O sea, y hay un compromiso de que van a llevar a cabo alguna búsqueda, de que no van a Por cejar en ese eso, empeño. de momento no hay nada porque no sé nada de ellos. De la policía no sé nada. Porque has tenido contacto últimamente con el grupo de homicidios que ahora se hizo Sí, ya cargo tuve- de la investigación. Creo que fue a 1 de diciembre, estuve hablando con ellos. Sí, creo que fue a 1 de diciembre. Y bueno, muy buenas palabritas y ya está. Ya te llamaremos y ya está. ¿Tú crees Hasta que se hoy. debería haber hecho cargo antes del caso, desde el principio? A lo mejor Hombre, verás, yo cuando si tengo un escape de agua en mi casa no voy a llamar a un electricista. Yo llamo a un fontanero, es lo lógico, lo normal. Aquí hubo un escape de agua y llamaron a un electricista. Entonces, con eso te lo digo todo. Ya. Antonio, hay una condena por asesinato, pese a que no hay cuerpo. Con esa resolución, ¿cómo os quedasteis? ¿Estáis satisfechos por un Mira, lado? no ¿Cómo la estamos valoráis? satisfechos con nada. Eso es como cuento de Caperucita y uno se la come el lobo y otra Caperucita se come al lobo. Eso es distinto. Yo con eso no me quedo, yo no me quedo satisfecho, se quedaron ellos satisfechos. Porque pusieron un condenado, tenían un condenado y dijeron con esto callamos a la familia, callamos a la sociedad y qué buenos somos y lo hemos hecho todo muy bien. Eso es lo que es la justicia, lo que pasó con mi hija. Encima te sacamos a todos los inculpados de espalda para que nadie los conozca. Lo estamos viendo, al mismo Chávez lo estamos viendo de frente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí puede pasar tantas cosas que te puedes imaginar lo que tú quieras. Tú te puedes imaginar lo que pasó en el juicio de mi hija, lo que tú quieras, que a lo mejor hasta lleva razón. Aún hay pendiente, Antonio, una causa contra la madre del Cuco por falso Sí, testimonio. sí. ¿Tienen puestas muchas esperanzas en esta resolución? Hombre, tenemos puesta esperanza porque ya cuando testificó en el juicio, ya dijeron allí en el mismo juicio que se abría testimonio sobre falso testimonio que se veía que estaba mintiendo. Entonces, bueno, con el paso del tiempo se han cogido pruebas, grabaciones de que esta mujer, el hijo y el marido, mentían. Y lo que no podemos, ya bastante se han cachondeado la justicia de nosotros como para permitir, y permitieron ellos, que ellos se cachondearan de la justicia de esa manera. Iban como testigos, no podían mentir. Bueno, pues que la justicia, con las pruebas que tiene, vaya hacia adelante, a ver. Pero hasta el punto de que cree que esta señora sabe incluso dónde está su hija. Vamos a ver, uno de los implicados tenía 15 años. Yo creo que con 15 años una cosa de esa se lo cuentan los padres. Que una madre normal y corriente hubiera dicho, vamos hijo a la policía, cuenta lo que sabe. Esas son las personas normales y corrientes. La viña del Señor hay de todo y esta mujer pues a lo mejor no tiene conciencia, no tiene moral y se equivocó.
Si tuvieras que iniciar una búsqueda hoy en día, Antonio, ¿por dónde Sí. empezaría o dónde iría? Hombre, yo te digo que las búsquedas no se inician así por las buenas. Detrás de una búsqueda tiene que haber un estudio, una investigación, unos interrogatorios, y como esa investigación, esos interrogatorios y todo lo que conlleva se hizo mal, la búsqueda acabó mal. Esa y todas las que vinieron después. Se buscaron por indicios, por posibles indicios, posible tiempo de un sitio a otro, pero no se buscó con algo coherente que Miguel indicara, o se comprobó lo que Miguel indicaba, haberlo antes comprobado. Y entonces eso es lo que ha llevado al fracaso de todas las búsquedas. Hubo muchos fallos en la investigación, se quedaron muchos elementos, muchos flecos sueltos, pero viendo el juicio y viendo como todos estos años que han pasado, hubo también, a veces pienso que un poco de mala suerte, ¿no? Porque lo que hablabas antes de la madre del Cuco, la familia de Camas, que esa niña habló después que él le confesó, amigos, testigos que fueron al juicio, y te daba un poco la sensación de que oye, no valoraban, ¿no?, de lo que estábamos hablando, de una persona fallecida y una familia que no sabe dónde está el cuerpo. ¿No te da también esa sensación de un poco como falta de valores, ¿no? Casi podríamos decir, bueno, ¿no? falta de valores estamos viendo cada día hay más falta de valores. La familia, los hijos, antes te llamaban un profesor a tu padre y tú ya estabas con la mosqueta a la oreja, porque decía tú, ya verás que me va a caer cuando llegue a casa. Ahora va el profesor y encima el padre le grita al profesor. Pues empezamos por ahí, pues arrastramos todo lo que estamos llevando. Porque los primeros que tienen que educar son los padres, y darle su sitio al profesor, y si hemos empezado mal, pues arrastraremos todo mal. Y Antonio, ¿y después de 9 años seguís teniendo la esperanza de encontrar a Marta? Yo no voy a perder la esperanza, yo lo que me queda. Yo estoy deseando jubilarme para continuar, porque ahora entre los turnos mañana a tarde, pues realmente tengo poco tiempo. ¿De dónde saca esta fuerza? Porque llega a ser admirable que usted tenga este aguante diario y cada año, ¿no? Yo te lo digo a mucha gente, es que es tu hija y tú tienes que hacerlo por tu hija, pero bueno, yo tengo 3, una que va a recibir lo mismo de su padre y espera lo mismo. Continuamos esta noche en el Correo de Andalucía Televisión del 24 de enero, 9 años de la desaparición y el asesinato de Marta del Castillo, que estamos recordando en este programa especial. Acaban de ver ustedes la entrevista con el padre, que les aseguro, como les decíamos antes, que seguro que no le ha dejado indiferentes, porque Antonio del Castillo se ha abierto sus sentimientos, todo lo que ha vivido durante estos 9 años, una entrevista que yo particularmente no fue sencilla de realizar, entre otras cosas porque son las emociones las que se ponen encima de esa mesa. En fin, vamos a analizar esa entrevista y todo lo que ha dado de sí estos 9 años desde la desaparición de la joven Marta del Castillo, con las personas que nos acompañan en la tertulia, pero antes de presentárselas, déjenme que les dé un consejo y les hable de una empresa que se llama Estructuralia, una empresa que está apostando, entre otras cosas, porque de forma gratuita todas aquellas personas que quieran puedan recibir formación en materia de eficiencia energética en edificaciones. Les voy a poner un ejemplo. La mitad de las casas de los bloques de pisos que se han construido en España son de antes de 1980. ¿Esto qué provoca? Pues que en materia de eficiencia energética tengan algún que otro déficit. Pues todos los emprendedores, todos los que quieran trabajar en este aspecto, pueden recibir esta formación por parte de Estructuralia. Son muchísimos los cursos que ponen en marcha, numerosísimos, que pueden consultar, anótenselo bien, en www.aulaempleaverde.com. Ahí Estructuralia le ofrece toda esta información de los cursos para que se formen en materia de eficiencia energética. Recuérdenlo, no se le olvide, www.aulaempleaverde.com. Y después de todo esto que yo les he contado, que de todo hay en la Viña del Señor, vamos a entrar en materia con la tertulia. Sigue con nosotros Rocío Belis y se incorporan a esta mesa 2 compañeras, 2 amigas de esta casa,
a las que le agradecemos mucho que estén esta noche aquí, una noche muy especial que ellas también han vivido de un modo diferente. Laura Blanco, buenas noches. Buenas noches. Compañera de la agencia EFE, me suena raro decirte eso, pero bueno, bienvenida. Y Mar Chacón, hola, ¿qué tal, Mario? compañera de Onda Cero, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenidas a este programa especial dedicado a este 9º aniversario de Marta del Castillo. Lo hemos estado repasando Rocío y yo durante toda la noche, un acontecimiento que ha marcado la agenda de la ciudad, del que habla todo el mundo y que tiene muchos interrogantes en el aire que hoy vamos a intentar nosotros desentrañar en cierto modo. Vamos a empezar, si os parece, por el principio, por esa noche del 24 de enero del año 2009, noche de sábado. No sé cómo la recordáis. ¿Tenéis algún recuerdo especial de ese momento? Mar. Bueno, del fin de semana en concreto, del día concreto, no lo recuerdo. Recuerdo sí el lunes que llegué a la radio y me encontré con la noticia ya publicada en un periódico. Recuerdo perfectamente las primeras horas, pero el fin de semana, bueno, recuerdo que estuve pues en casa, aquí en Sevilla, en la provincia, y bueno, que hacía frío, que era un invierno muy lluvioso y demás, pero lo que más me recuerdo, el recuerdo que tengo es encontrarme en el periódico la desaparición de Marta del Castillo, una chica con 17 años que sabía que eso iba a conmover a toda la sociedad como así lo hizo. Es eso, ¿no? Porque fue una noticia que conmovió a toda la sociedad sevillana. Desaparece, por desgracia, mucha gente, pero ese caso desde primera hora conmocionó a toda Sevilla. Y sobre todo yo recuerdo, yo no estaba en Sevilla, estaba afuera, y recuerdo que lo típica noticia que ves cuando estaba en Granada y demás, que estás viendo y no aparece, y el típico comentario de qué mala pinta, y claro, es que la primera detención se produce 15 días después, o sea, que es que hubo 15 días en los que se sabía que había una chica de barrio, de Sevilla, vecina de mucha gente, de la que no se sabía nada. Quizás la clave estuvo en eso, porque los primeros días el padre, Antonio lo decía hace unos minutos en la entrevista, lo primero que recibe en su casa es un periodista en vez de un policía. Los primeros días de esa investigación, como que todo era muy confuso, nadie sabía dónde dirigirse, nadie sabía qué ocurría, pero el dolor de la familia estaba ahí. Era todo como muy raro. Es que además, al principio, Antonio nos lo comentaba el otro día, ¿no? Que es que la policía pensó, sábado, una chica, 17 años, pues lo más lógico es pensar que a lo mejor se había ido con las amigas, que volvería. Sin embargo, su familia desde el primer día sabía que algo le había pasado a Marta. La madre repetía y el padre una y otra vez que Marta nunca llegaba tarde, y si llegaba tarde avisaba que había pasado lo normal, ¿no? Una chica joven, pero que siempre avisaba, que era muy raro que no le cogiera el móvil. La madre se pasó toda esa noche llamando una y otra vez al móvil. Ya el padre se fue a hospitales, sospechaban que algo había, incluso fue a la casa de León 13, pero claro, en aquel momento la policía... No, ellos pusieron una denuncia, creo que en torno sobre las 2 de la madrugada, pero bueno, aquello se quedó como una posible desaparición de una chica de un sábado noche. La frase que le dijo la policía, yo creo que la tiene marcada a fuego Antonio del Castillo, eso es lo que le ha marcado a él, creo yo, estos 9 años, fue cuando le dijo a la policía, márchese a casa, su hija estará de fiesta, ya volverá. Eso se le ha quedado grabado a fuego en el corazón a Antonio del Castillo, lo repite, pasan años y años, su hija sigue desaparecida, evidentemente ya se celebró el juicio y todo, pero esa primera frase la recuerda a él muy marcada a fuego, con muchísimo dolor, y además el dolor que está, bueno, intacto. Parece que no han pasado esos 9 años por el protocolo de búsqueda de menores cambió a raíz de este caso precisamente. Sí. Ya, o sea, no antes, bueno, ni 24 ni nada, inmediatamente ahora ya se empieza a buscar un menor, porque es verdad que Antonio insistía mucho eso en los medios, y eso a la policía pues le hizo ahí es también. Que nadie mejor daño. Que el padre conoce a una hija, se sabe que puede estar de fiesta, porque de hecho en estos años hemos conocido muchos casos de jóvenes que han desaparecido y que el mismo padre ya nos cuenta, bueno, la chiquilla ya es la segunda vez que lo hace, ya ha desaparecido alguna vez, ya se ha fugado de casa, bueno, tiene un perfil que más o menos que puede imaginarse el padre que puede encajar en eso, pero es que el perfil de Marta del Castillo sabían los padres primero ahora que no se había fugado, que había pasado algo y grave, y además pues sabían pues el ámbito y los amigos, Miguel Carcaño y sus amigos que no le gustaban al padre desde que lo conocían, y así terminó. Y fue a su casa, que ya también habían hablado con todos los amigos. Lo de que ir a su casa yo creo que es otra cosa que el padre tiene muy marcado, porque piensa que si el padre entra irrumpe en ese piso, igual él hoy tendría a su hija enterrada, desgraciadamente, pero la tendría. Sobre todo porque hubo muchas dudas también con la hora en la que sacaron el cuerpo. Al principio tenían muy claro en la investigación que Marta ya sobre las 8:30 más o menos señala la hora de la muerte porque no contesta ya el teléfono. Y a continuación ellos creían que fue todo precipitado, ¿no? Y que a lo mejor eso así delante de las 10 por ahí ya habían sacado el cuerpo. Pero se llegó a barajar por cambios de versiones porque hay un testigo, un vecino de Miguel que lo ve de madrugada con la silla de ruedas. Entonces Antonio tiene esa cosa ahí de que si a las 12, él estuvo allí sobre las 12 de la noche, que a lo mejor Marta estaba dentro.
y que a lo mejor pues si él hubiera pero entrado, yo creo claro, que atormentarse constantemente si yo hubiera... Yo creo que todo se solucionaría en el día que esta familia pudiera enterrar a su hija como Dios manda y se cerrara, en cierto modo, esta herida. Rocío ha dado la clave, ¿no? Porque hablamos de 9 años, 9 búsquedas que al menos conozcamos, porque han habido muchas más, no sé cuántas versiones, juicios que han ido y han venido, culpables reales y culpables por parte de la sociedad. El caso es que todo esto ha dado lugar a uno de los casos más mediáticos que yo recuerdo en muchísimo tiempo, que quizás lo ha hecho especial, pero sobre todo la clave ha estado en ese batiburrillo de versiones que al final han dado como resultado que no se sepa nada. Es que la misma pandilla, Mario, la misma pandilla era muy especial, porque recordamos que Samuel Benítez, uno de los chicos que estaba en el caso, los primeros días, las primeras semanas, iba a las manifestaciones por Sevilla pidiendo que encontraran a Marta, que apareciera, y era uno de los que estaba implicado, y de hecho uno de los que fue a juicio. O sea, que es que la pandilla entera ya era para estudiarlo, para estudiar el caso y decir, es que esto aquí hay algo mucho más de lo que puede parecer que una chica desaparece, que al final, bueno, pues un accidente o la matan. Es que entre todos ellos es unas versiones, es prácticamente un vodevil, como la palabra que se lleva ahora, ¿no? Un vodevil de declaraciones, de personas, de testigos, de gente que habló, que yo creo que enmarañaron mucho más el caso, ¿no? Fue súper confuso el propio en las primeras horas. Que fue condenado por encubrimiento, o sea, por encubrir a un amigo en un crimen. Es que eso es muy fuerte con 15 años. Yo creo que no hubo una premeditación de enmarañar, sino que fue surgiendo. Sí, yo creo que entre ellos se fueron retroalimentando, se vieron con el agua al cuello unas veces, otras veces quizás demasiado expuestos. También se comentó un poco el perfil en su momento, ¿no? De ellos, unos chavales que tenían hasta admiradoras, que como que se vieron expuestos mediáticamente y parece que eso les enorgullecía en vez de, ¿no? Yo ahí veo que fue todo enredándose. Yo creo que sí, que hubo un momento que Miguel parecía que se gustaba, ¿no? Que de hecho cuando parecía que el caso siempre iba a decaer, daba una nueva versión, una época que pasamos del río, la búsqueda, o sea, la mata con el cenicero, después dice que la viola él con el cuco, después solo le echa la culpa al cuco, vuelve a cambiar de versión. Todo eso fue una época muy seguida, claro, todo eso conllevaba un cambio en la investigación, una nueva línea que tenía que abrir la policía. Cuando esa línea se iba agotando, volvió otra vez a cambiar. Entonces daba la sensación, un poco lo que dice Laura, de que parece que le gustaba, ¿no? esa atención mediática, claro. ¿No? Un chico que con una familia totalmente estructurada, con su madre, que también influye, madre, que se une todo. Es decir, un niño de 15 años que su familia no lo lleva de los pelos a que cuente lo que sabe, un señor que está en la cárcel con una familia desestructurada, se juntó todo. Yo creo que es un cúmulo de mala suerte. Y eso mismo, y creo que eso mismo y eso también lo tiene un poco los padres de Marta, esa sensación de que se cachondearon de la policía y de ellos. Creo que eso también hizo que pudo hacer que la policía también tuviera esa necesidad de resultados, ¿no? Lo que siempre se habla de que al final la investigación fue un poco precipitada por cerrar, y era porque es verdad que mediáticamente estaban quedando muy mal. Estaba quedando con una pandilla de chavales, se estaban riendo de ellos. Han quedado muy mal, una pandilla de chicos muy jóvenes, cada uno dando una versión. ¿Que han podido con la policía? Que han podido con la policía, que han tenido muchos días desde que ocurrieron los hechos. Esa noche fatídica hasta que se detuvo a Miguel Carcaño, pasaron muchos días en los que se han podido llamar, hablar, ver, contar, ponerse de acuerdo, han podido arreglar 1000 cosas. Y la policía ha quedado muy mal, porque al fin y al cabo, 9 años después, estamos aquí sentados hablando que el cuerpo de Marta del Castillo no ha aparecido. Y yo comparto, de hecho, la opinión del padre. Yo creo que este caso debería haberlo asumido el grupo de homicidio. Es cierto que Homicidio participó en algunas entrevistas, incluso del grupo de Madrid. Pero no lo asumió como suyo. Yo creo que, hombre, que la investigación, que el trabajo que ha hecho también los agentes del Grume, Antonio lo reconoce, ha sido ingente. Han buscado en lugares, en barro, el vertedero, allí sufrieron muchísimo la policía, han dado todo, ¿no? Y han puesto incluso situaciones personales, la han sacrificado. Pero yo creo que debería haberse, una vez que se supo que ya Marta estaba muerta, que encuentran sangre de ella y tal, que el caso debería haber pasado a manos de homicidio. Ahora os voy a preguntar enseguida, de todas estas versiones que se han puesto sobre la mesa, ¿cuál creéis que es la que más se acerca a lo que ocurrió aquella noche del 24 de enero en la calle León 13? Pero hemos salido a la calle a preguntarle a los sevillanos por este caso. La mayoría piensa que a estas alturas, 9 años después, es casi imposible que el cuerpo de Marta aparezca.
Hoy se cumplen 9 años de aquel 24 de enero de 2009, la noche de la desaparición y el asesinato de la joven Marta del Castillo. Casi una década después de este trágico suceso, los sevillanos siguen teniendo muy presente todo lo ocurrido ese fatídico día, el dolor de sus familiares y los supuestos errores en la investigación que han desembocado en la situación de nuestros días. Nada se sabe del paradero del cuerpo de la joven y solo uno de los implicados, Miguel Carcaño, cumple condena en prisión por la muerte de Marta. Había que haber una ley que pudieran hablar, vamos, que es que parece increíble que no se pueda sacar nada ahí, que ellos lo saben y que esos padres estén como están. Yo la verdad que lo veo muy injusto, porque al ser madre la comprendo. La calle habla de injusticia y muestra su indignación por la que la familia, 9 años después, aún no haya podido descansar. Pero siendo realistas y a pesar de las esperanzas que aún atesoran los padres de la joven, la mayoría opina que a estas alturas es casi imposible dar con el paradero del cuerpo de Marta del Castillo. La fecha que ya lo veo que está muy difícil. El padre está poniendo ganas e ilusión. Si sigue, pues se puede encontrar y no se puede perder la esperanza. Muy difícil, porque si ya a la altura en que estamos no las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han podido encontrarlo, con todos los esfuerzos que han hecho y demás, yo no lo veo factible, Después de 9 años no sé lo que van a encontrar. Incluso hay quien piensa que aún es posible un giro en el caso. Por eso, a la pregunta de qué es lo que debería de hacerse, la respuesta es bien clara. Hombre, seguir buscando se puede seguir buscando. Lo que pasa es que el principio de la investigación es muy importante cuando ocurre una desaparición de una persona y yo creo que ahí la policía, la Guardia Civil o los investigadores cometieron muchos fallos cuando se desapareció esta muchacha, así que es muy difícil que haya resultados, pero deberían de buscar deberían hacer otros cauces, o hay otros elementos donde buscar, esa es mi opinión. Ya ven que la calle comparte el dolor de la familia y como ellos no olvida una fecha negra en la que se truncó el futuro de una joven que tenía toda la vida por delante. Pues está, que han visto la opinión de la calle, ya ven, cierto pesimismo. Los sevillanos creen que va a ser difícil encontrar el cuerpo de la joven Marta del Castillo. A los hechos se remiten, claro, llevamos 9 años hablando de esto y de momento no hemos encontrado nada. Antes de ver el vídeo os preguntaba por cuál de todas las versiones creéis que es la más real, la que más se ajusta a lo que ocurrió en esa noche. Yo creo que la primera. Sí. Creo que la primera. Yo también. La primera, la del río, ¿no, Mar? La del río, sí. La sacaron en silla de ruedas, que la montaron al coche, la llevaron al río, que allí la tiraron. De hecho, es la primera declaración visceral que arranca de Miguel Carcaño a las pocas horas de su detención. La cuenta con pelos y señales, la vuelve a repetir en otra ocasión y a partir de ahí ya entran en juego los abogados, las estrategias y demás, y ya se lía. Pero esa primera declaración ante la policía, en sede policial, es que hizo un relato muy creíble, muy bien relatado y perfectamente organizado y que podía ser además la primera versión normalmente. En la mayoría de las opiniones, de las ocasiones, la que vale. ¿Creéis lo mismo, no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, además hay un dato llamativo que incluso yo muchas veces pienso, yo creo que a lo mejor no se encontró en el río, porque es que los tres van al mismo punto del puente de Camas donde dice que la tiraron, y los tres cuentan un detalle que recuerdo que lo publicamos y se lo hicimos a costa de los medios, que es que esperaron para sacar el cuerpo porque pasó una moto. Y esa moto la buscaba la policía para saber si vio, corroborar, si vio allí un coche, algo llamativo aquella noche. ¿Y ese motorista? Nunca se supo. Nunca apareció. También es cierto que se ha criticado a la policía porque parece que hubo una gente que cuando montaron a Miguel después de declarar que la mata, le dicen, bueno, llévanos hacia donde está el cuerpo. Montan a Miguel en el coche y en ese camino, cuando va dirigiendo por allí hay un momento que parece uno de los investigadores le dice, insulto, cabrón, que nos llevas al río, que la habéis tirado al río. Entonces hay quien dice que ahí les dio la idea. Yeah. Es cierto que no ha aparecido, otras veces es verdad que era un día de mucha lluvia, el río tiene mucha corriente, se dragó a los pocos días. Yo creo o eso o que realmente, como ahora está diciendo Miguel Carcaño, no sabe dónde está el cuerpo. Es que en la entrevista decía el padre de Marta del Castillo que él tiene la teoría que el hermano de Miguel
ha movido el cuerpo después de lo ocurrido y por eso nadie sabe, no sabe Miguel Carcaño dónde está su hija, sino que este señor, en un arrebato de defensa propia, ha cogido una noche y ha movido el cuerpo de donde estuviera. No sé si eso lo veis muy real o muy posible. Yo, a ver, por un lado yo creo que el tema del río a mí también es lo que más me cuadra por lo mismo, por lo que la espontaneidad. Pero sí es cierto que yo pienso que el hermano de Miguel ha tenido cierto papel en el... No sé si en orquestar las distintas versiones, sí. Porque me parece que por la idiosincrasia que tenían los chavales, lo que digo, no tienen, iba a decir una palabra, no son tan listos. No hay más. No son tan... No hay mucho donde... La sentencia los apunta así, bueno, la del menor es cierto que dice que la del cuco, que ahí no se puede juzgar a los mayores, pero ya apuntaba a los que se sentaron en el banquillo. Y la audiencia, la sección séptima, cuando lo juzga, dice que con la ayuda de una tercera persona desconocida, o sea, no se ha podido demostrar que sea ellos. Es cierto que si el hermano tiene una implicación, que sabía lo que había pasado, no se le puede condenar por encubridor por ser su hermano. Si participó de algún modo en los hechos, ya sería distinto. Y eso es lo que, claro, no se ha podido probar en ningún momento. Pero sí es cierto que, claro, que chavales... El cuco, que 15 años, que es que cuando yo vi a aquel niño en el juzgado, es que se te ponía la piel de gallina. Eran niños que por mucha maldad que tuvieran, no dejan de ser niños y cometen errores, es decir, no tienen una experiencia. Yo digo, porque fíjate tú el caso de ahora de los de Bilbao, ¿no? O sea, quiere decir que por ser capaces de hacerlo, pues desgraciadamente... Son capaces, claro. Pero es cierto que ahí estaba todo como muy bien armado, ¿no? Entonces, claro, lo que yo me cuestiono un poco lo que ha dicho una de las personas, que la esperanza que tiene, que por eso Antonio está tan empeñado en que aparezca el cuerpo, porque se agarra un poco al tema de Diana Kerr, ¿no? De diga lo que diga el chicle, que mira lo que ha dicho, que si la atropellé, no sé cuánto, ahí hay un forense que te puede decir, pues no. A mí esa es la duda, que incluso si se encontrase hoy el cuerpo, no tengo muy claro si podría revelar tanto. Claro. Podría revelar mejor si hubo una agresión sexual o no. Ya que ha puesto Laura este asunto sobre la mesa, hemos estado con la abogada de la familia de Marta del Castillo, con Inmaculada Torres, le hemos preguntado muchas cosas, entre ellas qué ocurriría si aparece el cuerpo de Marta del Castillo en próximas fechas, si judicialmente el caso se podría reabrir, si habría otras perspectivas, como dice Laura en el caso de Diana Kerr, que por mucho que ha dicho el chicle, una versión, finalmente el cuerpo ha demostrado otra. Bueno, pues Inmaculada Torres nos decía esto que van a escuchar en caso de que aparezca el cuerpo de la joven Marta del Castillo, si sería posible o no judicialmente reabrir el caso y que las circunstancias fueran diferentes a las de ahora. En España tenemos un recurso extraordinario de revisión. Siempre que estemos dentro de los plazos de prescripción, podríamos dar lugar a, si el cuerpo de Marta apareciere y hubiera algo que se pudiera sacar, algo, la agresión sexual, el golpe o el modo de muerte, se podría pedir y se podría revisar, pero es un recurso extraordinario de revisión que se tiene que dar se dan muy contadas ocasiones y también los plazos de prescripción van corriendo. Entonces, eso lo tenemos ahí, pero mientras no aparezca el cuerpo es hablar de un futuro hipotético. Un futuro hipotético en el que todos esperamos que esté el cuerpo, de momento no llega. Lo que sí han llegado ha sido 2 sentencias de 2 juicios completamente diferentes, uno a los adultos, otro al menor, que han llamado la atención para sumar un poco más a todo este misterio que rodea el caso de Marta del Castillo, a toda esta indignación ciudadana, porque son diametralmente opuestas. En cierto modo, se chocan la una con la otra, Rocío. Sí, ahí lo que comentaba antes, que la del cuco ya señalaba que, aunque decía que no es el lugar para juzgar a los adultos, que ya apuntaba que, bueno, veía como que había indicios, ¿no?, de la participación. Hay también discrepancias en torno a la hora en la que sale el cuerpo, el modo que se utiliza. La audiencia lo deja todo como mucho más abierto. La sentencia del cuco sí entra a valorar más como la hora, la sacaron con un coche, demás. Ellos, la audiencia lo deja en que montan el cuerpo en una silla de ruedas y lo trasladan a un lugar hoy desconocido. No se meten más. ¿Cómo recordáis ese juicio? Porque lo vivisteis también, ¿no? No sé qué recuerdos tenéis de esos días, que fueron también muy duros. Hemos visto algunas imágenes antes, ¿no? Pues mediáticamente fue tremendo, porque había muchísimos medios de comunicación cubriendo el juicio, mucha expectación en la calle, mucha gente que quería demostrar y mostrar públicamente el rechazo que le tenía a esa pandilla de chavales, de jóvenes que iban a ser juzgados, y sobre todo acompañar en el dolor a la familia del Castillo, a Antonio
y a Eva Casanueva. Querían estar allí y aquello fue, pues era una bomba de relojería. Medio tuvieron que poner vallas a los 2 días, creo que fue al día siguiente, a los 2 días pusieron vallas porque la multitud de personas que allí se agolpaba hacía casi imposible el acceso al juzgado. Los padres necesitaban también protección para entrar, para qué te cuento, los 5 acusados, o sea que aquello fue tremendo. Recuerdo que fue un caso mediáticamente tremendo. Y además con una sentencia que no contentó a nadie. Claro, a nadie. Porque nadie quedó satisfecho con lo que pasó en ese juzgado. No, porque bueno, la sentencia es verdad que es una sentencia, el otro día le preguntábamos a Inmaculada si es la única que hay en España, ella no conocía otro caso, que condena por asesinato sin cuerpo, y tal como se cuenta que es un golpe con un cenicero, sería un homicidio. No estamos hablando... ¿Qué se basa la audiencia? Únicamente en la declaración de Miguel Carcaño. Si Miguel Carcaño en el juicio llega a negar que mata a Marta del Castillo, podríamos obtener una sentencia distinta. Pero además, para que haya asesinato, debe ser una alevosía, una premeditación. Lo único que mete la audiencia para que se le pueda, que después el Supremo lo confirma, es el tema de un ataque sorpresivo. Pero bueno, si tú estás hablando de una discusión y pegas un golpe, es un homicidio. Sin embargo, hay una condena por asesinato, y eso sí es importante, sin cuerpo. Es cierto que después ya no hay prueba, ni ha habido indicio ni nada para poder descubrir quiénes son las otras personas que ayudaron a Miguel Carcaño, que evidentemente solo no lo hizo, o por lo menos no se deshizo del cuerpo él solo. Entonces ahí los padres es cierto que no están nada contentos con esa sentencia, lógicamente. Hombre, y a mí luego es verdad que el Supremo sí se lo puso, pero es verdad que había un delito contra la integridad moral, que después de todo lo que había pasado en esa primera sentencia, de la búsqueda, en esa también. primera sentencia ni siquiera, hombre, es verdad que ese delito sí que... Porque ya había habido cambio de versiones, después del juicio y de la sentencia ha habido más, pero es que antes del juicio ya había habido cambio de versiones. De hecho se le intentó volver a meter otro delito contra la integridad moral, se le abrió una nueva causa, pero aquello no prosperó. Incluso a mí que por ese delito no condenasen a los demás también me resultó raro, porque también participaron en esa... Samuel también dio varias versiones. Sí, Samuel en la policía confesó. Entonces, al final la falta de prueba en este caso y de cuerpo sobre todo fue clave. Pero también hemos apuntado, antes de comenzar esta tertulia, estábamos comentando que hoy, 9 años después, este juicio también podía tener otro componente añadido, que era el de violencia de género, que no se contempló en ningún momento, nadie lo pidió, pero que 9 años después pasa un caso así y lo primero que entra, se pone encima de la mesa de violencia de género, ¿no? Un chico mata a una chica. Por un chico que han tenido una relación, aunque hayan sido pareja o exparejas, pero hubiera entrado la violencia de género que no ha entrado. Es un tema que hoy, es un enfoque que hoy le he leído al compañero Chema del Mundo y por lo visto el Observatorio de la Violencia de Género se va a plantear revisar una serie de casos, entre ellos el de Marta del Castillo. Bueno, si hay alguien que tiene en su cabeza a Marta del Castillo desde ese 24 de enero de 2009 hasta nuestros días, que ha sufrido todo esto que les estamos contando, son los padres de Marta. Yo creo que han tenido 2 formas muy diferentes de asumir este duelo. Quizás Antonio ha dado un poco más la cara, ha estado compartiendo sus experiencias con los medios, ha peleado muchísimo, y una madre siempre es una madre, a la que le cuesta mucho más asumir todo esto y que siempre ha permanecido en un segundo plano. Lo decía Antonio en la entrevista, que él tiene una forma de pasar este día y la madre otro completamente diferente. Al fin y al cabo son personas con diversas formas de afrontar la realidad. Sin embargo, yo quería compartir con ustedes, ¿no?, y que tratáramos en esta mesa esas 2 formas diferentes y cómo esos padres durante 9 años no han parado de pelear y de luchar porque se haga justicia y sobre todo por poder descansar, ¿no? A mí en la entrevista Antonio me dijo una cosa, a ver, que él sabía que había gente, incluso lo podemos pensar, ¿no?, que piensa, quizás deberían pasar páginas, no se van a olvidar jamás de lo que ocurrió con su hija, pero un poco pues sobre todo tienen otras 2 hijas, han sido abuelos, demás, ¿no? Pero una frase que me dijo que era, mi hija lo que tiene es a su familia, a la policía no sé si la tiene, pero a su familia sí. Y creo que por eso es por lo que ellos no se permiten el lujo de pasar páginas. Yo quería también, al margen de, por supuesto, de resaltar la figura de Antonio y de Eva, también poner encima de la mesa la figura del abuelo, de José Antonio. José Antonio Casanueva, padre de Eva, es la entereza hecha persona. Es una persona que siempre ha estado ahí al lado de su hija, al lado de su yerno.
siempre amable, siempre en los momentos más duros, en los momentos en los que le llegaba un revés judicial tras otro, siempre atendía al hombre de una manera cordial, con una entereza y con un aplomo, con una educación y una dulzura que desde luego yo pondría la figura del abuelo casi al nivel de los padres de la Marta, atención a los medios hay que agradecerle a la familia en general, porque incluso hoy, general, 9 años después, siempre están ahí. Nos han atendido, creo que nos han dado entrevistas a todos los medios. Incluso los días en los que parecía muy duro llamar al padre o a la madre, en el que el estómago, el pellizco se nos cogió también a nosotros, a los periodistas que hemos visto el caso tan de cerca, hemos hablado con el abuelo ha dicho, bueno, pues yo hago el portavoz porque mi hija no está para eso, mi yerno tampoco, hablo yo con los medios. Se le agradece muchísimo que en unos años tan duros, tan difíciles para ellos, en el que el dolor sigue intacto en la familia, hayan atendido de esa forma, ¿no? A mí me impactó muchísimo el abuelo la noche que aparecieron huesos en la escombrera de cama. Yo recuerdo que, iba ya a acostarme, llamaron del periódico, eran algo más de las 12 de la noche, que había aparecido huesos, que parecían que podían ser de Marta en la escombrera. Yo pegué un salto de la cama y yo me ponía nerviosa, de hecho que yo decía, Dios mío, si yo estoy nerviosa, no conocía a esa chica, pero bueno, he vivido tal, ¿cómo estará la familia? Y ya cuando llegamos allí todos los medios y tal, estábamos allí, llevamos ya 2 horas, 2 horas y pico, y decidimos irnos porque lo único que había allí era un patrullero de la Policía Nacional, nadie nos iba a informar en ese momento, y vemos venir a lo lejos, en la oscuridad, un hombre, y resulta que era el abuelo de Marta. A las 2 y pico de la mañana y dijimos, Antonio, ¿pero qué haces aquí? No, es que me he enterado, ¿qué tal? Estoy llamando. Y el hombre se plantó allí a las 2 y pico de la mañana para saber que alguien le dijera si eran o no eran los restos de su nieta. A mí aquello me impactó muchísimo y nunca lo olvidaré. Bueno, ahora seguimos repasando, si os parece, actitudes y gestos que ha tenido la familia de Marta durante estos 9 años, pero vamos a aprovechar para saludar que tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Moya, que es compañero periodista y autor del libro Red de Mentiras, en el que repasa un poco, que lo tenemos aquí, lo vamos a enseñar, en el que repasa un poco todo lo que ha sido los fracasos de esta investigación del caso Marta del Castillo, que no han sido pocos. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por atender la llamada del Correo de Andalucía en este día triste para todos del 9º aniversario de la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Estábamos repasando un poco todo este proceso, ¿no? Todos estos años. La verdad que uno ve que 9 años después que estamos casi en el punto de partida, porque no tenemos lo básico, que es saber dónde está Marta. Claro, bueno, yo diría que hay 2 cosas básicas. Diría que una es dónde está Marta y otra era encontrar quiénes habían sido los autores. Al menos 2 de ellos fueron condenados y no están en la cárcel. Eso que no se nos olvide. No con esto estoy defendiendo la actuación policial, que creo que parte de un error principal, que fue cuando recibieron la denuncia no aplicarle el protocolo de desapariciones inquietantes, sino directamente echarle una gavilla, y así pasaron unas horas fundamentales en las que quizás se podía haber encontrado a Marta en casa de Miguel Carcaño, porque el padre ya lo apuntaba, nada más desaparecer, pero ha habido aciertos también, y ha habido también errores. El ejemplo más claro que ha habido errores es que no se ha encontrado el cadáver, obviamente, pero fíjate, estoy oyendo, no sé si compartís esa sensación, muchas comparaciones estos días, disculpad, entre el caso Marta y el caso Diana Quer. Y yo diría que aparte de las obvias, que son que en el caso de Diana se ha podido encontrar el cadáver, yo diría que hay una que me parece fundamental, independientemente para no entrar en esa guerra de quién investiga mejor, depende de cada caso, yo creo que todos se esfuerzan, ¿no? Que la suerte puede jugar a favor en unos y otros. Por eso yo no diría que estaba plagado de errores el caso Marta. Fíjate en esta diferencia. Lo que separa, por ejemplo, las 2 cosas son que en el caso Marta del Castillo, los autores, confesos, y los que presuntamente eran autores y se libraron, pero absueltos, por supuesto, no tengo nada que decir de ellos, por supuesto, la justicia los ha absuelto. Bueno, lo que quiero decir es que los autores contaron desde el principio con el encubrimiento de toda su familia hecho una piña, que obstruyendo la tarea policial y de investigación y ocultando hasta el día de hoy dónde está el cuerpo firmemente todos. Un ejemplo muy fácil: cuando detiene la policía al Cuco, su madre le da la coartada, que siempre ha estado en duda, y vamos, yo pondría mano en el fuego porque efectivamente no estaba con el Cuco en el momento del crimen. Y en cambio, en el caso de Diana, cuando detienen al Chicle, al presunto autor, lo que hace su mujer es inmediatamente confesar que esa noche no estuvo con él. Eso es lo que hace que propicie que confiese dónde está el cadáver. No nos engañemos. Esa es una diferencia entre los dos. Y insisto, yo creo que ha habido errores en el caso Marta, claro que sí, pero creo injusto comparar ambos casos
Y entiendo el dolor de la familia, por supuesto, y entiendo que es fundamental encontrarlo. ¿No crees? Y que no se debe abandonar ese caso. Ángel, no sé si crees que si el grupo de homicidios desde primera hora hubiera asumido el caso de Marta del Castillo, ahora estaríamos hablando de otro final. Pues puede que sí y puede que no, sinceramente, ¿alguien lo sabe? Yo creo que en el Grume hizo cosas buenas y cosas malas, y que se confiaron en algunas declaraciones de menores que no encajaban, y sobre todo yo creo que quizás uno de los mayores problemas fue tener a Carcaño y compañía cuando todavía no había aparecido el cuerpo, y creer quizá, no lo sé, porque yo no sé qué creía el Grume, pero pensar que iba a ser fácil la resolución. Que si lo hubiera cogido homicidio lo hubiera resuelto, pues es que alguien lo sabe con certeza. Yo no, Ángel, buenas noches, soy Rocío Veli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Hola, Rocío, lo primero. Un placer, todo lo contrario, con todos los compañeros. Pues nada, yo quería preguntarte, bueno, tú has hablado de la familia del Cuco, ¿no? Que bueno, le da, encubre, ¿no? al menor. Ahora hay abierta una causa judicial por falso testimonio. ¿Tú crees que la familia está muy esperanzada en esta causa abierta? ¿Tú crees que de aquí se podrá arrancar algo? Ojalá, pero yo lo veo difícil, la verdad, Rocío. Vosotros sabéis más que yo, que estáis allí en los tribunales de allí, por supuesto. Yo he seguido el caso, tenía mis fuentes policiales y las sigo teniendo y estoy también encima, pero vosotros sabéis más, pero yo creo que eso... el falso testimonio no creo que les arranque una confesión a una familia que se ha callado dónde está Marta desde hace mucho tiempo. Si hay algo que yo no dudo en esto, es que el Cuco sabe mucho más, y que todos lo sabemos, de lo que ha dicho, ¿no? Y de hecho ha estado a punto de confesar varias veces, pero no se ha sabido, o no ha habido la suerte, o no se ha podido, o ha tenido un abogado demasiado bueno, entre comillas, y sin que sea ningún tipo precisamente de felicitación a ese letrado, que entiendo que tienen que defender por supuesto, que todo el mundo tiene que tener una defensa, pero no comparto muchas de las cosas que hizo. Y otro detalle también se está hablando, Rocío, entrando otra vez en las comparaciones odiosas, el caso de Diana, el caso de Marta. En el caso de Marta, ahora mismo hay más pruebas que en el de Diana. Quiero decir, y se saben más cosas. No hay que todavía, que sepamos, no hay ni un ADN del chicle. No se sabe ni cuál es el escenario del crimen, ni cuánto tiempo pasa allí, ni qué pasó antes, si hubo agresión sexual. Si no hay ni un solo rastro de ADN, eso ya lo han dicho los forenses, ni del chicle ni de nadie, en los restos de Diana. En el caso de Marta teníamos un ADN mezclado del Cuco con la víctima, ¿os acordáis? Sí. Y ADN en la silla de ruedas, el ADN en el tensiómetro. Bueno, que cosas que, sin ser definitivas, el mezclado sí, pero sí que ayudaban a establecer cierto relato. Había testigos, había horas, había teléfonos, pero aquí, en el caso de Diana, la máxima suerte yo creo que ha sido, o la habilidad también de los investigadores, ha sido hacer que quebrara la mujer que le daba la coartada. Y en el momento en que se ve sin coartada es cuando dice dónde está el cuerpo. ¿Qué hubiera ocurrido si el chicle se encierra, como en el caso de Marta del Castillo, y no dice dónde está el cuerpo? Exacto. Y Ángel, de hecho Claro. yo quería preguntarte si realmente, tú que también has llevado un poco este caso y tal, estaba tan cercado como decía la Guardia Civil, o ha sido ese nuevo intento de agresión el que ha precipitado los hechos, y si el chicle no hubiera cometido ese fallo, hoy estaríamos todavía sin resolución de este caso. Fíjate, yo creo que al chicle sí que le tenían echado el ojo, bueno, me consta. No sé si hasta el punto que ellos dicen, pero creo que, y esto no sé si, supongo que lo habréis hablado ya, creo que, y es muy importante en el caso de las desapariciones, yo creo que una de las cosas que ha hecho que se retrase todo, ¿os acordáis? Que hace 2 meses el juez del caso, Diana Kerr, archivó el caso, no de manera definitiva, como sabéis, pero eso le resta capacidad a los investigadores para seguir pidiendo pinchazos sobre determinadas personas. Además, un autoarchivo muy sorprendente en el que hablaba de que cesara los pinchazos telefónicos, es decir, que se supo rápidamente que había gente que tenía los teléfonos pinchados. Uno de ellos era el chicle. Y se dice públicamente en un auto que archiva el caso temporalmente que incluso hay sospechosos con los teléfonos pinchados. La verdad, yo me quedé, Claro. si me permitís la expresión, me caí el culo cuando lo leí, ¿no? Entonces, a mí los investigadores lo que me piden
es que siempre transmita una cosa, que por favor, de alguna manera, se intente que esa figura del archivo provisional, que no sea de esta manera que a ellos no les permita seguir pidiendo diligencias sobre presuntos sospechosos. Porque lo que hace es que vuelvan otra vez, que lo que estaban haciendo en el caso de Anacar, reelaborando un informe, volviendo a juntar todavía más pruebas contra el chicle para que le permitieran reabrirlo otra vez contra él. A lo mejor en ese tiempo se perdieron pruebas preciosas, ¿no?, para la investigación, quién sabe. Claro. No lo sabemos tampoco, pero el archivo, a mí me dicen siempre los investigadores, y sí que aprovecho para transmitirlo, el archivo de los casos provisional lo único que hace es perjudicar para ello las investigaciones, y que tiene que haber alguna manera de casar los intereses de los investigadores con los derechos, por supuesto, de los investigados y con todo el ámbito jurídico, pero desde luego a ellos les ha perjudicado, y en este caso concreto. Ángel, compañero, muchas gracias por atendernos. Han pasado 9 años. El padre nos decía hace poco, en la entrevista que acabamos de ver, que él todavía tiene esperanzas de poder encontrar el cuerpo de su hija. Yo no sé si las compartes. Yo, por supuesto, y darle todo el ánimo a Antonio y a los policías que les toca ahora pues llevarlo. Insisto, no defiendo la actuación policial en algunos sentidos. Yo creo que se han cometido errores, claro que sí, en bastantes cosas, pero lo que yo no sé es si otras unidades lo hubieran intentado. Esperanza, yo creo que van a seguir en ello, claro que sí, y nosotros no lo vamos a olvidar, eso es muy importante. Los medios no lo vamos a olvidar y lo vamos a recordar hasta que se haga justicia con esa familia. Pues así lo haremos, Ángel. Muchísimas gracias, compañero. Gracias por atendernos y que vaya bien. Un abrazo. Ángel Moya, compañero, periodista, lo hemos sacado casi de una grabación, allí en Madrid, sí, que estaba él con sus cosas para atendernos. Le agradecemos mucho porque ha seguido muy de cerca esta investigación. Me decía Rocío, tiene unas fuentes que son bastante solventes. Sí. Ha quedado demostrado. Bueno, chicas, estábamos hablando de este caso y nos habíamos quedado ahí en la figura de la familia. Volviendo al padre de Marta, Antonio del Castillo, esa fortaleza para ir a ver a Miguel Carcaño a la cárcel, a pedir explicaciones y a intentar por su cuenta conseguir una versión, de investigar por su cuenta. Todo eso que ha hecho el padre es lo que haría cualquier padre por su hija, claro. La desesperación de un padre, Mario. La desesperación de un padre queriendo saber dónde está el cuerpo de su hija. Y insisten que quiere que la sigan buscando. Mi opinión es que no se va a encontrar 9 años más tarde ya. Es muy difícil encontrar el cuerpo, aunque casi que lo señalen el sitio ya 9 años. Pues yo el otro día, es verdad que yo a veces, después de tanto tiempo, el pesimismo, digo, es muy complicado ya, pero el otro día, viendo un programa de televisión, sacaron que, no recuerdo bien si era por la zona de Pamplona, era por el norte de España, apareció cerca de un embalse una mandíbula, y parece que es de una chica joven. Y por esa zona da la casualidad que hubo hace 25 años 2 chicas desaparecieron, que fueron a unas fiestas de un pueblo a otro, y a la vuelta hicieron autostop, se les vio haciendo autostop y nunca más se supo de ellas. Pero además es que no se ha conseguido nada de ese caso, ni un sospechoso, no tenían nada. Y ahora ha aparecido esa mandíbula y no sé ya si al final le habrán podido cotejar el ADN o no, pero estaban ellos porque podría ser de alguna de estas chicas. Entonces muchas veces a lo mejor con Marta del Castillo algún día se puede encontrar algún resto que lleve, pero es cierto que cada vez, cuanto más tiempo pase, es mucho más complicado. Yo lo que me cuestiono es, como tranquilidad para la familia, vale, pues tener un sitio, algo que poner en un, como decía el padre Marta, aunque sea en un nicho en la última esquinita del cementerio, como que eso ayude a saber qué pasó y quiénes intervinieron, es lo que yo veo más complicado, que es lo que realmente creo que les daría cierta tranquilidad a los padres, ¿no? Es lo que los padres de Marta envidian es que es muy duro, que unos padres digan que tienen envidia de otro padre que lo que ha hecho es enterrar a su hija. Pero sí, porque tenemos 2 cosas sobre la mesa, es decir, ¿qué pasó realmente? Si quien está pagando esto es el único culpable, ¿y dónde está la niña? Yo no sé, cualquiera de las 2 cosas, sobre todo dónde está la niña, pero también que los culpables reales, hombre, si es que son los que son o no lo son. Yo creo que a ellos Antonio lo que transmite es que él quiere saber, porque él tiene esa sensación de que se han cachondeado de la policía, de los jueces y de ellos. Sí, pero incluso a veces no te parece que ya es un poco también por cerrar el capítulo, porque irte a la prisión delante de Carcaño y decirle, por favor, dime dónde está mi hija, eso es muy duro, o sea, ponerte delante del asesino de tu hija, al que le arrebata la vida, y llegar a ese extremo de decir,
es muy fuerte para un padre, y Eva también le ha escrito cartas a Miguel. Yo creo y que es él el nunca le ha consuelo dicho. que le queda a los padres. Exacto. Es el consuelo, Sí, decir, puede bueno, ser. está aquí y le llevo este día tan señalado de enero unas flores a mi hija. Yo creo que es lo que ellos esperan, ya no esperan más nada, ya ha sido el juicio, ya se han podido reír, mentir, engañar, encubrir unos a otros, pero yo creo que ya ellos quieren cerrar capítulos sabiendo dónde está el cuerpo de su hija, para que ellos cierren el duelo, que es importantísimo. Los psicólogos siempre dicen eso, que es necesario Es eso necesario cerrar el Y duelo. él también cerrar cuenta esa etapa. que es que, claro, le pasa todo por la cabeza. Claro. Por mucho que ya tienen asumido que está muerta, ¿no? Claro. Pero, ¿y y si? si le dieron el Mira, golpe, la ¿y si? tiraron y no estaba? Esta semana, repasando la documentación para preparar el programa de hoy, se acaba de recibir una entrevista, ¿no?, que decía, siempre dejábamos la luz de casa, de la cocina encendida por ver si llegaba Marta, y Antonio, decía la madre, no la quiere apagar hasta el día que aparezca Marta. Y nos preguntábamos nosotros, 9 años después, ¿estará todavía encendida la luz de la cocina? Seguro No que fuimos capaces de preguntárselo a Antonio. No fuimos capaces. Seguro que Lo sí. reconocemos, lo intentamos, pero no fuimos capaces. Pero ¿piensas esas cosas o qué pasa por la cabeza los días que no pasa nada? Es decir, no hoy 24 de enero que todos hablamos de Marta, sino el 15 de agosto o el 18 de octubre. ¿Qué pasa por la cabeza de esa familia constantemente, que tiene todo igual, el cuarto de Marta igual, Su casa llena de fotos. su casa llena de recuerdos? Es que yo creo que está intacto el dolor, porque algunas veces han tenido algún revés judicial o alguna noticia de la policía un día cualquiera de un mes de julio, de un mes de agosto, y la familia se ha puesto al teléfono, ha hablado, ha valorado esa noticia, ese hecho, y con el mismo dolor que el primer día, el año que desapareció, en ese mes de enero que desapareció su hija. Es que yo creo que eso sigue ahí, yo creo que no se olvidan nunca. Hombre, algún día, pues evidentemente, pues la rutina te llevará pues a llevar el día, pasar el día un poquito mejor que otros, ¿no? Pero que presente su hija siempre. Pero además viven, yo creo que en un carrusel, ¿no? Porque Eso además también en es un cierto. carrusel, en este caso Cuando ha no es pasado una de cosa todo, otra, lo de los otra huesos que investigación. hablábamos, eso. Otro punto, ahora aquí, ahora se busca allí, Sí, ahora recordáis no que se hubo un abre. Ahora... empresario que ofreció hasta una recompensa Sí. para si alguien era Sí. una pista cierta. El tema del el infiltrado, infiltrado. el testigo Se que ha apareció abierto en el causa- juicio en el Ahora último la madre del momento. cuco. Eso. Pero ahí sí que veo yo lo que tú decías, de distintas formas de afrontarlo, ¿no? Entonces, a mí me dijeron, bueno, obviamente allí ha tenido que pasar por psicólogo todo el mundo, Claro. y Claro. todavía necesitan, claro, de vez en cuando y tal. Se habla, no sé, los expertos dicen que también las víctimas tienden mucho a eso, a algo a lo que agarrarse para seguir. Entonces, en el caso de Antonio, quizás eso es lo que le dé fuerza, ¿no? El pelear por eso encontrar a es, su que hija. tengo una misión en la vida, ¿no? Me han quitado una hija y tengo una misión en la vida. A lo mejor otra parte de la familia, su misión es, tengo otras 2 hijas, tengo otra familia y me tengo que ocupar de ellas, ¿no? Antonio en la entrevista lo decía, que él está deseando jubilarse para poder dedicarse, de lleno a esto, a buscar a su hija, porque dice, Claro, claro. es que no le queda otra. Es que el él objetivo dice. de la familia, encontrarla. Y que no le puede, creo que tiene la sensación de que no le puede fallar a Marta. Esa frase de Qué bien, mi Rocío Belli. hija, la familia, lo que tienes a su familia. Sí, es eso, es como de yo soy su padre y no puedo fallarle. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Bueno, compañeras, muchas gracias, Mar, Laura, Rocío. A ti por invitarme. Rocío viene más, pero vosotras a ver si venís un día para hablar de algo que podamos hablar un poquito más tranquilo, que no tengamos este nudo en el estómago, Sí, ¿verdad? este pellizco, este Lo pellizco. mejor que tiene la familia, Antonio y Eva, es una niña de 2 años que se llama Marta y que es su nieta, y que yo estoy seguro que le está alegrando un poquito estas noches en las que el recuerdo y la imaginación se va al 24 de enero de 2009. En esa niña quizás un poco están también sus esperanzas, el tirar para adelante, ¿no? Y el tener esa satisfacción de que la vida sigue, por mucho que cueste. Nosotros nos vamos también. Vamos a volver la semana que viene y lo vamos a hacer repasando nada más y nada menos que 20 años ya de la noche en la que ETA asesinó a Alberto Jiménez Becerril y a su esposa. Ellos venían aquí, a su casa, a acostarse al lado de sus hijos, cuando los de su calaña les pegaron 2 tiros a sangre fría. De esto hablaremos con los protagonistas, con la familia de Alberto Yácez la próxima semana,
para rememorar un asesinato, otro más. Llevamos 2 semanas hablándoles de asesinato, por desgracia, ¿eh? Marta del Castillo, Alberto Yacen, la vida, que es así de dura a veces. Gracias por acompañarnos esta noche, no ha sido sencillo para nosotros, se lo digo. Es difícil este nudo en el estómago y en la garganta, porque todos somos Marta, hoy también, 9 años después. Por eso seguimos con la familia, con Antonio, con Eva y con todos los que quieren descansar y lo más importante, saber dónde está Marta del Castillo. Buenas noches.